Bueno, muchas gracias a Slau por darnos la oportunidad de presentar nuestra experiencia con el uso de plasma rico en plaquetas subacromial para el tratamiento de la tendinopatía refractaria en pacientes jóvenes deportistas. Este es un trabajo que publicamos el mes pasado en Arthroscopy y tenemos la posibilidad de presentarlo hoy y mostrarles a ustedes nuestros resultados. Bueno, el objetivo de nuestro estudio fue evaluar la efectividad de las infiltraciones subacromiales de plasma rico en plaquetas en pacientes con tendinopatía refractaria del manguito rotador para mejorar el dolor, los resultados funcionales, las alteraciones del sueño y el retorno a las actividades deportivas. Para esto hicimos una cohorte prospectiva de 50 pacientes de junio del 2019 a enero del 2020. Incluimos todos pacientes jóvenes entre 18 y 50 años que tenían clínica compatible y resonancia compatible con tendinosis en ausencia de ruptura parcial o completa del manguito rotador. Definimos como refractario aquellos pacientes que tenían un mínimo de 3 meses de kinesiología, antiinflamatorios y al menos una infiltración previa con corticoides subacromiales. Excluimos los pacientes con ruptura parcial o total en el manguito, limitación pasiva de la movilidad, infiltraciones en los 6 meses previos, a excepción de los corticoides, cirugías previas del hombro. El protocolo de nuestro estudio fue aprobado por el Comité de Ética del Hospital Italiano de Buenos Aires. Como pueden ver acá, esto es un resumen de los pacientes incluidos. La edad del promedio fue de 37 años, la mayoría eran deportistas recreacionales y tenían en promedio más o menos 5 meses de tratamientos previos fallidos. Medimos el recuento plaquetario, los leucocitos y la fórmula leucocitaria específica del PRP utilizado. Elegimos la clasificación de PO para el producto utilizado. Fíjense que P3 es entre 750.000 y 1.250.000 plaquetas. Todos presentaban, era plasma rico en leucocitos, es decir, que la media de glóbulos blancos estaba por encima del basal del paciente en el momento de la extracción y en los neutrófilos estaban incluidos en la capa leucocitaria. Lo que hicimos fue a todos los pacientes le administramos una dosis de plasma rico en plaquetas, rico en leucocitos, no activado, 5 mililitros, y en los pacientes que a los 3 meses no presentaban una mejoría clínica significativa, le repetimos los estudios, hicimos una autorresonancia para descartar otras lesiones asociadas. Y si el paciente no presentaba otras lesiones asociadas, ahí le hacíamos una segunda infiltración. El protocolo de rehabilitación fue el mismo para todos los pacientes, que consistió en ejercicios de movilidad activa, fortalecimiento muscular progresivo y retorno a las actividades deportivas específicas a medida que el paciente iba progresando con la rehabilitación. En cuanto a la evaluación clínica, hicimos una evaluación preinfiltración a los 3 meses y a los 12 meses. Evaluamos el dolor con la escala visual análoga, el rango de movilidad con un goniómetro, los resultados funcionales con el score de Constant y ACES, y también medimos no solo la mejoría del paciente, sino también si superaba lo que se considera una mejoría clínicamente relevante para cada uno de estos scores, el score de Pittsburgh para las alteraciones del sueño, y evaluamos el retorno al deporte y el nivel alcanzado por cada uno de los pacientes. Acá pueden ver cómo fue el diagrama de flujo de inclusión de los pacientes. Analizamos un total de 50 pacientes luego de aplicar los criterios de exclusión. Todos los pacientes cumplieron con el seguimiento mínimo de 12 meses. Hubo prácticamente mitad mujeres, mitad hombres, con una edad media de 37 años. El 88% recibió una sola infiltración de PRP y el 12% dos infiltraciones. En cuanto a los resultados, encontramos una mejoría significativa del rango de movilidad y de la escala visual análoga, comparando pre con post-inyección. El 86% de los pacientes tuvieron una mejoría mayor a lo que se considera clínicamente relevante para el score de ACES y el score de Constant. Y 43 de los 50 pacientes que presentaban trastornos del sueño antes de la infiltración, en el 85% de los pacientes se resolvieron a los 6 meses los trastornos del sueño. 32 de los 50 pacientes eran deportistas y de esos 32, el 84% pudo regresar al deporte, 78% al mismo nivel que tenía antes de la lesión, en un tiempo promedio de 2.8 meses. En cuanto a la comparación según el tipo de deporte, no encontramos diferencias significativas en los scores funcionales finales según el tipo de deporte que practicaba el paciente. Y también lo que hicimos fue una correlación entre la composición final del plasma rico en plaquetas que utilizamos y los resultados funcionales del paciente, y no encontramos una correlación entre la mejoría de los scores y la concentración final de plaquetas ni de leucocitos. En cuanto a las complicaciones, no tuvimos ninguna complicación asociada al procedimiento.
En el 20% de los pacientes no mejoró con la primera inyección de PRP, por lo tanto se repitieron los estudios y se volvió a revisar al paciente. Encontramos que 6 de esos 10 pacientes que no habían mejorado no tenían lesiones nuevas y por lo tanto le hicimos una segunda infiltración con PRP. 3 de esos 6 mejoraron y 3 no. Y 4 de los 10 pacientes que no habían mejorado con la primera inyección y que fueron reestudiados, ahí encontramos lesiones nuevas que no habían salido en los estudios previos, 2 capsulitis, una lesión parcial articular del supraespinoso y una lesión de SLAP, que en todos los casos fueron tratados en forma artroscópica. Entonces, ¿cuáles son los fundamentos detrás de las expectativas que hay con el plasma rico en plaquetas? ¿Qué nos dicen las ciencias básicas? Bueno, lo que sabemos es que los factores de crecimiento y las citoquinas liberadas por las plaquetas estimulan la liberación y el reclutamiento de células progenitoras, modulan los procesos inflamatorios locales, estimulan la angiogénesis e inhiben la apoptosis secundaria al estrés oxidativo. Si uno mira los estudios clínicos, en los últimos años han salido varios trabajos en nivel de evidencia 1 y 2, evaluando el rol del PRP en las tendinopatías. Fíjense, este es un estudio de este año, publicado en Arthroscopy, con 3 estudios que hablan a favor del PRP y 2 estudios que no muestran diferencias con los grupos controles. Sin embargo, un dato que es importante destacar es que la mayoría de los estudios, no la mayoría, todos los estudios incluyen lesiones parciales del manguito, que no es exactamente lo mismo que una tendinosis. Y esto es una limitación de la literatura previa. En nuestro trabajo, que incluimos solamente tendinopatías crónicas sin ruptura, ni parcial ni total, encontramos que la mayoría de los pacientes, el 94%, mejoraron el dolor y los scores funcionales, y esto se mantuvo hasta el año. La mayoría de los pacientes mejoraron significativamente los trastornos del sueño, y la mayoría de los deportistas volvieron al deporte al mismo nivel que tenían antes de la infiltración. En todos los pacientes medimos lo que utilizamos, que fue PRP rico en leucocitos. Siempre usamos 5 mililitros, clasificamos en todos los pacientes el PRP utilizado y no encontramos, como decíamos antes, una correlación entre la cantidad de plaquetas y de los leucocitos y los resultados funcionales. Por último, sabemos que una de las grandes ventajas del PRP es que es un producto autólogo con un muy bajo porcentaje de complicaciones. Fíjense esta revisión Cochrane, que evaluó 19 ensayos clínicos, más de 1080 pacientes, y solamente el 1% hizo alguna reacción local, como hiperestesia o edema local, y no hubo ninguna complicación severa, como puede ser, por ejemplo, la artritis séptica y fíjense que en nuestra serie nosotros no tuvimos tampoco ninguna complicación asociada al procedimiento. Entonces, este trabajo presenta algunas limitaciones. No hubo un grupo control, es decir, nosotros no comparamos nuestros resultados con otro tipo de infiltraciones o con otro tipo de tratamiento, como puede ser, por ejemplo, la cirugía. La mayoría eran pacientes jóvenes, por lo tanto no podemos extrapolar estos resultados favorables a pacientes más añosos. El seguimiento fue de 1 año, es decir, en el corto plazo el PRP es una muy buena opción, pero no sabemos si eso se mantiene a largo plazo, y no utilizamos ningún tipo de control por imágenes en el momento de hacer la infiltración. En conclusión, la mayoría de los pacientes con tendinopatía refractaria del manguito rotador, las infiltraciones subacromiales de plasma rico en plaquetas, rico en leucocitos, disminuyeron significativamente el dolor, mejoraron los resultados funcionales y resolvieron las alteraciones del sueño. Además, la mayoría de los deportistas volvieron a competir al mismo nivel que tenían antes de la lesión. Muchas gracias por su atención.